Vale, pues bueno, vamos a ir, como la presentación la vamos a hacer entre los dos, pues nos vamos a ir turnando, ¿no? Vamos a hablar sobre situaciones de aprendizaje y lo primero que yo quería plantear es el guión que vamos a seguir, que vamos a barrer un poco, pues, el por qué aparecen ahora las situaciones de aprendizaje. Vamos a hablar un poquito sobre de dónde viene esto de las situaciones de aprendizaje, que parece una invención de ahora, pero ya veréis que no. Vamos a ver algunas características que tiene la situación de aprendizaje, las situaciones de aprendizaje. También vamos a dar unas pinceladas de cómo elaborar una situación de aprendizaje. Veremos algunos ejemplos. Y por último, pues os enseñaremos algunos bancos de situaciones de aprendizaje que las administraciones ya están empezando a hacer. Vale, y por último, pues contaremos la tarea que tenemos que hacer, que tenéis que hacer, quiero decir. Bueno, eh, los reales decretos en los reales decretos aparece una nueva estructura curricular con las competencias clave, las competencias específicas, los criterios de evaluación, los saberes básicos, un conjunto de cosas que, aunque parece lo mismo de siempre, pero contado con otras palabras, en realidad proponen un cambio profundo en la forma de enseñar matemáticas. Porque las competencias específicas ponen el foco en las habilidades o destrezas que el alumnado debe adquirir. En la charla de Julio ya vimos que están estrechamente relacionados con los grandes procesos matemáticos que la investigación ha definido como imprescindibles para la enseñanza de las matemáticas. O sea que esa correspondencia entre los procesos y las competencias específicas, pues no es casualidad. Junto a las competencias específicas, pues están los criterios de evaluación, que son un poco las acciones en las que nos deberíamos de fijar para ver si nuestros alumnos desarrollan esos procesos. Y por último, los saberes básicos, que como contó Antonio, están agrupados por sentidos matemáticos, que parece una palabra como otra cualquiera, pero ya visteis que no, que el sentido matemático tiene su historia. Y además, en casi todas las comunidades, en el Real Decreto, por supuesto, pero en casi todas las comunidades, los sentidos matemáticos están también luego agrupados por grandes ideas. El concepto de gran idea que también está reflejado en el currículum. Y además redactados de tal forma que ponen de manifiesto la importancia del carácter experiencial, sí, no sé si existe esa palabra, a la hora de enseñarlos. Y claro, metemos ahí en un cóctel las competencias específicas, los criterios de evaluación, los saberes, las grandes ideas, los sentidos matemáticos y dices, ¿cómo junto todo esto para crear algo coherente? Claro, pues esa es la idea de llamar situación de aprendizaje. Que voy a leer un poco la definición que viene en los reales decretos. Trata una situación de aprendizaje como situaciones y actividades que implican el despliegue por parte del alumnado de actuaciones asociadas a las competencias clave y a las competencias específicas y que contribuyen a la adquisición y desarrollo de las mismas. Como veis, es una definición súper amplia, que es quizás lo que ha provocado pues tanto desconcierto cuando se publicó, porque además se publicó las situaciones de aprendizaje como el último elemento curricular, esperando que se entendiera y esperando que las administraciones pues tuviéramos ahí el quite de proporcionar ejemplos de lo que se quería. Y, y eso era un poco cómo surge la situación de aprendizaje. Ahora Berta va a contar que realmente esto no es un invento de la LOE de ahora, ¿vale? Y entonces, venga, Berta. Muy bien. Bueno, y Javier ya nos ha situado un poco, ¿no? Pero bueno, cuando nos pusieron como pareja, ¿no? De hecho, en la redacción de materiales y ahora en la presentación, un poco el diálogo, ¿no? Y la gracia era un poco esta. José Luis, ¿no? Con los años de experiencia, responsable de redacción del currículum. Y yo, en este sentido, ajena a todo lo que fue la redacción del currículum, pero sí conocedora de estos orígenes de la noción de situaciones. Entonces, estableciendo, ¿no?, las primeras conversaciones con él, de cuál había sido el origen y un poco la idea detrás, pues bueno, queríamos dar también, ¿no?, esta visión de,
dos polos complementarios, ¿no? Uno mucho más con experiencia docente, como bien ha quedado expuesto, ¿no? en la exposición de ambos, ¿no? Y un poco mi perspectiva también con algo de experiencia docente, pero más centrada en la universidad y en la parte de investigación. Entonces, desde mi lado, ¿no? Para nosotros fue como una gran aparición la noción de situación de aprendizaje, ¿no? Porque así, en lo que es la formación inicial y formación continua, ¿no? Nos dio el pretexto de introducir nociones de investigación en didáctica que tienen bastante recorrido. Y bueno, ya José Luis lo ha comentado, ¿no? Pero un poco lo que se esconde detrás, de la propuesta de situación de aprendizaje como una herramienta eficaz de integrar elementos curriculares, ir más allá de este aislamiento, situaciones de aprendizaje que estén bien contextualizadas, respetuosas, ¿no? Con distintas experiencias, formas de proceder, de pensar de los estudiantes, que pongan en contacto la matemática en relación a otras disciplinas, pero para entender la realidad, que posibiliten una articulación coherente, eficaz de los distintos conocimientos y destrezas. En este sentido, bueno, van a buscar lo que el investigador francés Yves Chevelard también caracteriza una enseñanza de las matemáticas que tradicionalmente está muy anclada en un paradigma que él denomina de visita de obras, y un poco aparece esta noción y este discurso curricular, no nuevo, pero que la noción de situación de aprendizaje pues enfatiza más un cambio hacia una enseñanza de las matemáticas más situadas en un paradigma que este investigador denomina como paradigma de cuestionamiento del mundo. Un cambio de paradigma muy necesario en la enseñanza de las matemáticas. Entonces, cuando aparecen, como somos pues un país caracterizado por mucha reforma y actuación rápida, sin mucho tiempo de anticipar, es normal que los distintos colectivos involucrados pues reaccionen, ¿no? Bueno, ¿qué son, ¿no? Estas situaciones de aprendizaje, ¿no? José Luis ha comentado esta definición tan genérica, pero ¿qué se pueden plantear como cuestiones o retos de partida? ¿Cuánto próximos o alejadas están de cubrir cierto territorio curricular, que normalmente nos guiamos mucho por una descripción muy de saberes o de contenidos? Y bien, cómo conviven ahora esta noción de situación de aprendizaje con otra tipología de actividad matemática, que esté definida o está por caracterizar. Entonces, aquí muchos colectivos reaccionan, ¿no? Son los libros de texto que intentan anticipar el cambio curricular, son los docentes que de forma de hoy para mañana también se les pide esta reacción, a ver qué propuestas, ¿no? Emergen de las programaciones anuales de los docentes y qué recursos, organizaciones están creando en las distintas comunidades para compartir recursos. A este punto vamos a ir, como ha comentado José Luis, en el penúltimo punto de la charla. Bien es cierto que he cogido un ejemplo, hay muchos porque una investigación que tenemos en curso también es ver cómo los libros de texto, con las limitaciones que tienen y las restricciones de tiempo diversas que tienen, incorporaron hace ya un par de años la noción de situación de aprendizaje. Y claro, muchas veces aquí tenemos un ejemplo por comentar otros, ¿no? Pero claro, es muy difícil de golpe romper con toda la infraestructura curricular y llegar, ¿no? a lo que se está pretendiendo. Por ejemplo, aquí en esta propuesta de primero de la ESO de Santillana, claro, el bloque de contenidos, de unidades y de saberes básicos, sigue siendo la misma que había en ediciones anteriores, y lo que introducen es la situación de aprendizaje muy centralizada en cada una de las propuestas de unidad. Divisibilidad tiene su unidad, números enteros tiene su situación de aprendizaje, etcétera. Y aquí lo que encontramos, por ejemplo, en esta editorial, en el momento, si pasas, José Luis, aquí, claro, son situaciones de aprendizaje que están muy regidas por la lógica de los contenidos que se quieren dar o de los saberes básicos. Es decir, son tipo de situación de aprendizaje que quiere cubrir, ¿no? Según la interpretación, ¿no? que dan en primera instancia, quiere cubrir ciertos saberes que se están introduciendo en esa unidad didáctica. Encontramos otras propuestas de libros, que a veces las situaciones de aprendizaje las comentan al principio, a veces son compartidas entre distintas unidades.
Bueno, hay distintas, pero es uno de los primeros agentes que responde. Otro agente que en particular, bueno, me resulta muy rico y con otro equipo que estamos colaborando, ha sido una web de recursos abiertos de enorme valor para la comunidad educativa, que es en la Junta de Galicia, si no lo he interpretado mal. Este curso, a principios de curso, se pidió pues, publicar por centro todas las unidades didácticas, la programación anual que estaban proponiendo tanto para primaria como para secundaria, de las distintas materias que se dan. Es de acceso libre y puedes ver la propuesta de programación y a ver, es verdad que ellos, bueno, los docentes proponen y cada centro publica una programación anual y dentro, siguiendo la ley educativa oportuna, pues tienen que integrar la noción de situación de aprendizaje. Y aquí lo que ahora estamos mirando desde el punto de vista de investigación es un poco qué propuestas tan dispares, en qué propuestas tan dispares están encajando estas nociones de situaciones de aprendizaje. Claro, encontramos, por ejemplo, estos son ejemplos de sexto de primaria, pues esta es una programación anual compuesta por 6 unidades didácticas. A la izquierda tenéis todos los contenidos y bloques curriculares. Y aquí, bueno, te encontramos una propuesta que va unidad a unidad, pues proponiendo la dimensión del tamaño o diámetro significa un poco el tiempo que gastan, pero encontramos unas propuestas de unidades muy centradas en cada bloque temático y las situaciones vuelven a ser, bueno, una propuesta dentro para cubrir cierto bloque o cierto contenido curricular. Muy dispares, porque si vas a la segunda, encontramos propuestas que son mucho más arriesgadas. Aquí encontramos una programación anual para un sexto de primaria con 12 unidades didácticas, con títulos, bueno, muy cercanos a contextos variados, sociales, escolares, bastante próximos o a veces no tan próximos al estudiante, pero que intentan con cada unidad ir cubriendo distintos bloques de contenidos. Puede que esta sea muy atrevida, si no, bueno, pues otra propuesta que encontramos ya es, bueno, que van combinando, es decir, hay unidades que sí que son muy centradas en el bloque de números y operaciones, que sería el primero, y después otras, bueno, que van intercalando y van ligando números y operaciones con la parte de estadística o de medida o de magnitudes, etcétera, o de geometría, ¿no? Bueno, aquí en estas propuestas es donde se encaben y claro, las propuestas docentes de forma espontánea crea condiciones muy dispares para que las situaciones de aprendizaje puedan convivir. Muy bien, entonces, bueno, voy a dar un poquito estos orígenes, de dónde viene, porque yo me alegré mucho de cuando hablé con José Luis la primera vez. No, nos hemos inspirado en la teoría de situaciones didácticas para proponer la noción de situación, aunque como la hemos querido un poco generalizar, ¿no? O sacar un poco fuera del ámbito matemático como tal, pero sí que en sus orígenes una de las herramientas era pensar como la pensaba la teoría de situaciones didácticas. Y aquí sí que voy a contar un poquito. La noción de situación didáctica viene de hecho de principios de los años 70 con el investigador francés Guy Brousseau, que de hecho murió hace unos meses, en avanzada edad, ya tenía bueno, más de 90 años. Y se perfiló ya en los años 70 como uno de los investigadores más potentes en el ámbito de didáctica de las matemáticas, principalmente contribuyendo con su desarrollo de lo que él denominó la teoría de situaciones didácticas, que principalmente se desarrolló en el ámbito de matemáticas. Lo que hace la teoría de situaciones propone un enfoque que hasta el momento se había aproximado a lo que era la enseñanza y aprendizaje de la matemática desde enfoques muy psicológicos, cognitivos, y él permite pues, proponer un tipo de didáctica muy epistemológica, muy de cuestionamiento de la propia matemática, cuestionando lo matemático y lo didáctico a la vez y un poco intentando analizar a la vez el alumno y docente en interacción al saber matemático y creando pues, un ámbito muy específico de la didáctica como disciplina científica. Es verdad que
todo esto se desarrolló en unos años de oro en Francia, porque justamente alrededor de los años 70 se apostó mucho por la creación de los institutos de investigación en educación matemática, los IREM, que ahora, bueno, hace unos años están en crisis, pero importante decirlo porque de allí crearon un puente entre lo que era la universidad, la formación del profesorado y el contacto con escuela, integrando tanto investigadores como docentes liberados de sus cargas docentes para colaborar en investigación. Y allí también crearon, Guy Brusseau trabajó toda su vida en el centro Corem, que estaba asociado a la escuela Michelet, que actuó durante 30 años. Y de hecho el Corem era el centro de observación e investigación en enseñanza de las matemáticas, donde colaboraban y tenían unas aulas estupendas en la escuela Michelet. Y allí, bueno, colaboraban pues investigadores junto con formadores, junto con docentes en hacer propuestas de diseño, que entonces observaban en las aulas, retocaban, y bueno, era un trabajo muy, muy robusto de tanto de diseño como de análisis, como de rediseño de muchas propuestas. A lo largo de todos los años y el equipo extenso que creó Guy Brusseau a su alrededor, digamos, ellos, bueno, lo que hacían principalmente era entender la situación de aprendizaje como una herramienta, como un modelo para modelizar el conocimiento matemático. Entonces, bueno, pues creaban situaciones como modelos de aquellos saberes que querían enseñar. Entonces encontramos muchas propuestas de cómo enseñar la lógica y proponen un conjunto de situaciones para la enseñanza de la lógica en las primeras edades o infantil primaria, o la numeración y enumeración. También pues definen un conjunto de situaciones para modelizar ese conjunto de saberes. El trabajo que hicieron es enorme porque veis aquí el listado un poco de todos los ámbitos curriculares o bloques que abarcaron, son infinitos. Hay algunas publicaciones en inglés, bueno, en francés hay mucho más, en inglés, y también esta pequeña, que aquí se ve pequeñito, pero la iniciación al estudio de teoría de situaciones didácticas, que es un pequeño tesoro de la editorial El Zorzal, que es una introducción muy, muy, bueno, fácil de leer y también muy introductoria del trabajo de Guy Brusseau. Actualmente, la RDM, que es la Asociación de Investigación en Didácticas Matemáticas en Francia, Guy Brusseau tenía una web que, pobre, iba actualizando ya en los últimos años de tanto en tanto, pero ahora la asociación ha cogido la web, que es la que tenéis aquí, y bueno, la está actualizando para que se mantenga viva. Y de hecho, en la Universidad Jaume I es donde hay muchos de los archivos, porque Cajas y Cajas la pude visitar el curso pasado, cajas y cajas que estaban en Burdeos, lo trasladaron al Centro de Recursos de Didáctica de las Matemáticas de Guy Brusseau, que lleva una investigadora ahora jubilada, a Pilar Orús, para organizar un poquito todo el repositorio material físico producido en la Escuela Michelet y el Centro Corem. Y bueno, para los más interesados también desde la Comisión ICMI ha creado unos módulos muy bonitos de ver, donde te explica gran parte de la creación y difusión de la teoría de situaciones. Muy bien, en la concepción original de la noción de situación, siempre tiene que haber un problema o una cuestión a estudiar, que en esto coinciden mucho. Este problema y esta cuestión se tiene que ser, ¿no?, responsabilidad de los docentes y los estudiantes de ser estudiada. El docente propone al alumnado situaciones para que construya este conocimiento como respuesta personal al problema de partida, y los estudiantes ponen en uso, modifican el conocimiento en interacción a la noción de... Ay, José Luis, ¿estás pasando? Ay, perdón, perdón, perdón. No, estás para atrás, Me he sí. dado sin querer. No, no, aquí. En interacción con un medio. La noción de medio es esencial en la teoría de situaciones porque, digamos, el docente no es el responsable siempre de validar las respuestas o las propuestas de los estudiantes, sino el docente es el responsable de ir interactuando, incorporando elementos en el medio para que éste sea suficientemente informativo para el estudiante. Entonces, el medio son todo el conjunto de materiales, recursos distintos, materiales o inmateriales, que permiten que el estudiante tenga
retroacción de todas las decisiones, acciones que ellos tomen y que les permita saber si el trabajo matemático que están proponiendo es válido o no es válido. Y bueno, el estudiante, el docente, estudiando este problema en cuestión, en interacción con este medio, al final se tiene que producir una respuesta. Cuando se diseñan situaciones, otro elemento muy importante que puse de manifiesto y se utiliza mucho en la teoría de situaciones didácticas y que se explica en el material es esta noción de variable didáctica para tener un diseño controlado de las situaciones. Una variable didáctica es un elemento de la situación de aprendizaje que puede ser modificado o no, pero si es modificado, provoca un cambio muy importante en los saberes que aparecen y la jerarquía entre los saberes. En el material redactado, de hecho, cogimos 3 situaciones. Perdón, aquí. Veo que no he puesto la fecha de la segunda, ya lo voy a modificar aquí porque dudaba si era el 98 o era un poquito, era anterior la de la carrera 20. Explicamos 3 situaciones, la de la ampliación del puzzle, la carrera 20 o carrera N y después la de que se esconden dentro de la botella. La primera que no la voy a desarrollar, la tenéis en el material. Sí que voy a desarrollar un poco la de carrera 20 para explicar un poquito más, ¿no?, de estas nociones que he dado. Y la última sí que va a ser uno de los ejemplos de situación de aprendizaje que derivado de los trabajos iniciales de Guy Brousseau, pues con Carles Granell, que es un participante del curso, hace unos años hicimos una adaptación que actualmente se sigue experimentando en otros centros. Muy bien, voy a contar un poquito de la primera. A ver, de la carrera A20 hay muchísimas versiones, porque yo voy a contar la que es la versión original posiblemente, que hay más documentación, pero bueno, conocido con fichas, con tablero, con los pop-its estos, con cerillas ¿no?, bajo el juego del NIM también con sus distintas versiones. Hay muchas versiones. Me voy a centrar en la que tenéis aquí a la izquierda, que es esta versión escrita. Entonces, la descripción del reto que hay de partida, la cuestión que hay de partida, es un juego que tiene 2 adversarios. Cada uno del adversario puede decir al inicio del juego 1 o 2, y cuando un jugador dice 1 o 2, el siguiente jugador agrega diciendo 1 o 2 a dicho número que ha dicho el jugador anterior. Entonces, el juego empieza así. El jugador 1 dice 1, 2 y el que sigue dice 1, 2 y así se va sumando aditivamente y gana el juego el que llega a 20. Es una situación bastante fácil de partida y la cuestión o reto de partida es, bueno, pues quién llega a decir 20, si este es un juego equitativo o no, es decir, sin conocer la estrategia, todo el mundo tiene la misma probabilidad de ganar o no. ¿Qué se persigue? ¿Qué saber se quería reconstruir? Pues se quería reconstruir todas las técnicas asociadas, de hecho, ir construyendo técnicas asociadas a la división, que van siendo construidas, generalizadas, articuladas. Vale. Entonces, en la primera etapa de esta situación, normalmente se escoge jugar a la carrera al 20, diciendo 1 de 2, que es el punto de partida. Aquí, normalmente, los estudiantes empiezan a jugar y van creando todo un medio con sus partidas, un medio numérico para ir, bueno, formulando las primeras hipótesis de cuáles son las estrategias ganadoras. Entonces, más tarde o temprano, dependiendo del nivel, se dan cuenta de, bueno, pero quien dice 16 pierde. No, pero quien dice 17 gana, así que la carrera al 20 es la carrera al 17. ¿Es mejor empezar o no? Es mejor que empiece el otro. De hecho, la carrera del 20, de hecho, es la del 17, la del 14, etcétera, ¿no? Aquí empiezan, en interacción con este medio, a formular las primeras hipótesis. Después, cuando ya tienen un poco la secuencia numérica ya detectada, que la carrera al 20 es la del 17, 14, 11, 8, 4, segunda etapa, se modifican las variables. Entonces, bueno, de acuerdo, ahora ya tenéis detectado este patrón numérico, bueno, pues ahora modifiquemos n, ¿a qué se llega? Pues la carrera al 20, al 21, al 25, al 27, al 56, tan allá como se quiera llegar.
Y aquí, bueno, pues vuelven a jugar, se dan cuenta que más o menos va siguiendo el mismo patrón numérico, pero se vuelve a generar un medio experimental a partir de las distintas partidas. Tercera etapa, pues no solamente se modifica el número final, sino también los saltos que se pueden dar, los números que tú puedes decir. ¿No? La carrera al 20, pero diciendo en lugar de 1 y 2, 1, 2 o 3, o 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, hasta la P que se quiera llegar. Y allí van intuyendo, bueno, van buscando las sucesiones numéricas ganadoras a partir de técnicas de división, sea por resta iterada, sea por asociación de la resta iterada con la división con distintos tipos de algoritmos, sea por encuadramiento o sea por el algoritmo vertical. Y ya la última variación se puede variar tanto n como p. Entonces, y aquí ya hay una generalización de las técnicas de partida. Muy bien, cuando estábamos aquí, Juanjo, que está por aquí detrás, Juan José Muñoz, profesor del curso, me escribió un correo que con tu permiso voy a mostrar porque lo hizo. De hecho, esta situación es muy propia de primaria, de hecho se desarrolló durante muchas sesiones, tanto en tercero, en cuarto, en quinto, en sexto, después se pasó a secundaria, hay muchísimas adaptaciones. Y me contó, bueno, lo he hecho con primero de bachillerato, y me contaba, al principio les ha costado formalizar la estrategia ganadora y van descubriendo pues que si decían 17 ganaban, luego si decían 14, les costaba más verlo en su conjunto, pero bueno, después ya han detectado cuál era el patrón numérico. Después he modificado, en lugar de 20 les he propuesto 21, 25, 64, diciendo 1 o 2, es decir, ya han descubierto los saltos de 3 en 3 y allí no tenían ningún problema. Y después ya les he hecho la pregunta con n variada y p variada, a ver qué hacían. Bueno, y allí se terminó un poco la clase y les he pedido que hagan pues un informe, un informe, una ficha que esquematice el modelo general, que describa todo el modelo. Un poco la secuencia ¿no? que he contado, más compactada con un primero de bachillerato, que después me contó que después lo usaría para contar sobre las secuencias. Bueno, pues me toca. Claro, ahora vamos al tercer punto que dijimos que íbamos a hablar, que son las características de una situación de aprendizaje. Eh, bueno, pues yo, entre el origen de Brousseau, los tiempos del siglo XXI, todo lo que tenemos, pues yo diría, por ejemplo, que una de las primeras características que tiene que tener una situación de aprendizaje es siempre que se pueda, porque yo pondría aquí un condicional, que la vida es así, no es ni blanco ni negro, es en la medida de lo que se pueda una situación de aprendizaje debería responder a una pregunta, suponer un reto o un desafío con un sentido claro y cercano para el alumnado, de forma que ese reto motive. La otra cosa que creo que es de intersección con todas las teorías esta o con todo lo que estamos hablando es hay que proponer situaciones complejas. Hay que proponer situaciones complejas porque para que el aprendizaje sea significativo no basta con realizar unas tareas aisladas o simples ejercicios mecánicos. Es necesario diseñar situaciones que presenten un nivel de complejidad adecuado, que es un poco lo que ya hemos dicho aquí 20 millones de veces, con tareas de suelo bajo y techo alto. Sobre todo, tareas que permitan a los estudiantes construir nuevos saberes a partir de la exploración y la resolución. Como ha dicho Berta, pues la carrera del 20 te introduce las divisiones por restas sucesivas, por ejemplo. Otra cosa que tenemos que promover en una situación de aprendizaje es la elaboración de respuestas. Es decir, en este sentido, toda la LOMLOE está impregnada de que las matemáticas se tienen que experimentar y una forma de experimentarla es que tienen que elaborar respuestas. Y además, si proponemos problemas abiertos o con más de una solución, eh, obligamos al alumnado a explorar diferentes enfoques, a trabajar de forma individual, a trabajar en equipo para consensuar las respuestas, a trazar un plan. Es decir, la elaboración de respuestas es otra característica que yo creo que está presente en las situaciones de aprendizaje. Por otro lado, también, como ha dicho Berta, pues el concepto de medio juega un papel central. Hay que proponer actividades en las que el alumno tenga herramientas que les permitan resolver.
En el medio no solo incluye los materiales y recursos utilizados, sino también las condiciones y las restricciones que permitan al alumnado construir su conocimiento. El medio tiene que ser lo suficientemente rico como para desafiar al estudiante y promover su autonomía en la investigación del reto que tiene que resolver. Como ha dicho Berta, pues materiales manipulables, digitales, textos, yo qué sé, por ejemplo. Pues si queremos que el alumno llegue a descubrir el teorema de Pitágoras, le tendremos que proporcionar elementos para que pueda investigar esa relación. Pues las baldosas algebraicas, triángulos, rectángulos, una cuerda, como tengo yo en clase con los 13 nudos de los egipcios, GeoGebra. Es decir, hay que proporcionarle al alumno los elementos para que él pueda desarrollar su investigación. Otra intersección es, bueno, que hay que promover actividades que fomenten la autonomía, porque fomentar la autonomía permite a los alumnos desarrollar su capacidad de autorregulación y de tomar decisiones. Además, al mismo tiempo, el trabajo colaborativo fortalece la comunicación, la empatía y la resolución de problemas. Es decir, yo creo que habría que trabajar siempre en equipo, pero, pero hay que fomentar que alguna tarea, alguna actividad de la situación de aprendizaje, pues se haga en grupo. Otra cosa que surge en una situación de aprendizaje es asumir nuevos roles. Y además creo que aquí asumir nuevos roles, incluso este diría que es no solo una indicación para el alumnado, sino para el profesor. Porque un rol que yo creo que nos pasa ahora a todos es que ya no somos la única fuente de conocimiento. A mí en clase me comparan con el Photomat, me comparan con el chat GPT y es que hasta parece que tengo que demostrar que soy igual de bueno que el Photomat, ¿no? Entonces, como no somos la única fuente de conocimiento, pero sí tenemos mucho, deberíamos desempeñar un papel un poco de facilitador, de guía, de orientar por dónde tiene que ir, ¿no? De promover el diálogo, de hacer la pregunta clave en el momento clave. Pero también el alumno tiene que cambiar su rol. Es decir, el alumno tiene que ser un rol más activo en su aprendizaje, no un rol que me siento en clase, me echan el rollo, llego al examen, como me dijo un alumno, vomito y chimpón se acabó. Claro, porque eh, una de las enseñanzas hasta ahora pues era un poco así, ¿no? Te dan respuestas directas, resultados, quieren su nota y claro, hay que proponer una estrategia, hay que debatir las ideas, hay que reformular la estrategia porque esto no encontramos la solución, hay que consensuar la respuesta. Todos estos proyectos, estos procesos ayudan a fomentar la autonomía y yo creo que eh, es muy importante que al final el alumnado cambie su rol y decir, "No, que yo tengo que participar en mi aprendizaje". Claro, esto entronca con la última charla de las metodologías activas. Es que si queremos tener alumnos activos, tenemos que hacer cosas que promuevan su activación. Y las metodologías activas, pues una de ellas. Así es que en una situación de aprendizaje, pues hay que promover la experimentación, la investigación, eh, las soluciones creativas. Bueno, muchas de las cosas que contaron Silvia y Luis en su charla. Hombre, y por último, otra de las cosas muy importantes es que la situación de aprendizaje tiene que evaluar aprendizajes. ¿Vale? Tradicionalmente la evaluación se ha enfocado siempre en la respuesta final, en la respuesta del examen, en una respuesta a un calcula. Sin embargo, en las situaciones de aprendizaje que planteemos, deberíamos valorar la manera en que el estudiante planifica, ejecuta y reflexiona sobre sus estrategias. Esto nos da un poco la evolución del alumno. ¿Y por qué es importante esto? Pues porque yo por lo menos lo digo mucho a mis alumnos, es aprender no es solo llegar a la respuesta correcta, sino que es entender el camino que nos llevó a ella y mejorar en cada intento. Es decir, yo les digo muchas veces a los alumnos que sí, que aprueban el examen, pero que a veces aprueban, pero no han aprendido. Eh, y hay que concienciarles de que de que hay que evaluar los aprendizajes. En este punto, pues claro, la evaluación no puede ser un elemento final. Tiene que ser un proceso. Es lo que se llama la evaluación formativa, donde el alumno recibe retroalimentación de cómo va su proceso.
Y claro, surge, ¿y cómo hago todo eso? Pues claro, la evaluación en el aula tiene que cambiar. Tenemos que tener herramientas flexibles que nos permitan medir el proceso. Pues no sé, se me ocurre, por ejemplo, pues las rúbricas, los portfolios, las fichas que hace Juanjo, el cuaderno de tareas ricas que tengo yo, ¿no? Yo tengo un cuaderno que le hago a los alumnos cuando considero que una tarea que hemos hecho es especialmente valiosa, quiero que la pongan en su cuaderno súper bonita para que cuando llegue la evaluación o el final de curso sobre todo, se sientan orgullosos del trabajo que han hecho. Em, y más aún, que quiero porque esta sería como la intersección de las características que debería tener una situación de aprendizaje, pero también como cosas a lo mejor a tener en cuenta, que las ha dicho Berta y que yo creo que las vamos a decir más de una vez en esta charla, es las tareas que propongamos deberían de partir de los conocimientos previos y experiencias reales del alumnado. Vuelvo a decir, siempre que se pueda. Deberíamos de evitar actividades descontextualizadas. Por ejemplo, el otro día, ayer, en la fiesta de cumpleaños de mi hija, pues mi sobrino me dijo, usted que dio trigonometría en tercero de la ESO. Que, pues si no lo sabéis, aquí en Madrid se da trigonometría en tercero de la ESO. Pero, claro, le pregunté, ¿y qué te explicaron? Nada, nada, una cosa de un seno y el coseno, y ahí se quedó. Le definieron el seno, el coseno y la tangente. Y ahí se quedó la cosa, con lo cual dices, justo lo que no se debería hacer, ¿no? Poner un contenido saber sin proyección, porque realmente no es de ese curso, pero eh, luego también habría que las tareas deben ser flexibles y abiertas. Esto ya lo hemos dicho muchas veces, no voy a insistir mucho, lo de suelo bajo, techo alto. Eh, Crear dinámicas que promuevan el trabajo autónomo, cooperativo y responsable, que también lo hemos hablado. Debería de haber situaciones que el alumno que fomenten la autonomía y sobre todo la responsabilidad de su propio aprendizaje. Otra cosa que a mí me parece también muy enriquecedora y que no la he mencionado antes, porque, bueno, como antes quería como decir como las cosas genéricas que tienen todas, ¿no? Pero es, por ejemplo, fomentar la cooperación entre las distintas áreas. O sea, porque de hecho es una competencia, la competencia 6, ¿no? De conexiones con otras áreas o materias. Porque esto permite una mayor generalización de los aprendizajes. Luego, en la medida que se pueda, pues también estaría bien el aprendizaje de generar actuaciones que impliquen actitudes cívicas y éticas. No sé, me viene por ejemplo a la cabeza una actividad que hago en segundo de la ESO de una empresa eh, con sus datos, sus sueldos, y una de las actividades que le digo a los alumnos es la dirección de la empresa quiere repartir 5.000 euros como paga de Navidad entre los empleados que más lo necesiten. Y ahí se abre un debate porque ¿qué empleados lo necesitan más? Pues los críos te dicen, el que tiene más hijos. No, 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 el que tiene más hijos no, el que gana menos dinero. No, 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 el que gana menos dinero no, el que tiene menos tiempo en la empresa. En fin, se hacen unos debates que me ayudan a mí a poner ahí una conciencia social. Y por último, también creo que al final debería haber actividades que reflexionen sobre el propio aprendizaje. Pues, qué he aprendido, cómo lo he aprendido, qué estrategia me ha funcionado, porque creo que es importante también que el alumno reflexione sobre lo que ha hecho. ¿Vale? Y claro, esto aquí es una cantidad de información de cosas que debe cumplir una situación de aprendizaje que te echa para atrás, claro. Entonces surge la pregunta de ¿cómo planteo una situación de aprendizaje? Bueno, pues como ha dicho Berta, yo estuve ahí teorizando y el año pasado pues, me volví al aula y al final pues creo que tengo claro que hay como dos formas de plantear una situación de aprendizaje. La primera forma que yo veo es quizás la más fácil, que es, bueno, busco un centro de interés, un tema, una cosa que esté relacionada con los alumnos, y puede ser, claro. Lo segundo, pues claro, pienso en los saberes básicos que quiero trabajar. Que, como ha dicho Berta en las otras presentaciones, pues es el tema en el que estoy.
pienso ahí los saberes, pienso las competencias que quiero trabajar y pienso en las tareas. Esa sería como cuando uno está así un poco entrenado y sobre todo porque uno tiene ya mucha experiencia o mucho bagaje, pues dice, yo tengo aquí mis saberes, estas son mis tareas, voy a ver los criterios. La otra forma que es un poco, cuando ya has hecho varias veces esto y vas controlando las competencias, pues ya te surge que sí, la otra forma que yo veo, que es el centro de interés, pero ya empiezas a pensar, no, es que quiero trabajar esta competencia, por ejemplo, la competencia de razonamiento, y empiezas a pensar tareas, porque dices, bueno, quiero poner el razonamiento, pues por ejemplo voy a poner las tareas de quién es el intruso, para que me razone, y pones una tarea esa, o quiero poner una tarea de pensamiento computacional, y pones algo que lo pongas, o sea, algo que esté relacionado con lo que quieres hacer y piensas las tareas. Y cuando ya tienes las tareas, el tipo de tarea, le asignas los saberes. Este es un poco cuando llevas un control de las competencias y quieres saber cómo vas, a mí me ha surgido naturalmente irme hasta este modelo. Eh, vale, claro. Y uno plantea la situación de aprendizaje bien, malo, regular o hace lo que puede, que es lo que suele pasar. Pues aquí, a raíz de varios artículos y Berta y yo le hemos dado una revisión, pues hemos hecho una especie de tabla, como un checklist de lo que comprobar si lo que hemos hecho va bien o va mal. Por ejemplo, y está dividida como en dos partes. Porque esto es un artículo que publicó Monserrat Torra hace mucho, que lo hemos revisitado y hay como dos cosas que habría que mirar. Una es sobre la característica de la situación de aprendizaje y otra es sobre la gestión de la situación de aprendizaje. Sobre la característica de la situación de aprendizaje, tenemos esta tabla que la tenéis en los apuntes, que va recorriendo un poco con un sí o no. La situación, por ejemplo, del punto uno sobre los problemas. ¿La situación diseñada se presenta para responder a una pregunta? Pues sí, no. ¿La situación plantea un contexto cercano e informativo? O yo qué sé, sobre la respuesta. La situación permite múltiples formas de desarrollo. O sea, por ejemplo, para mí es importante. ¿Se prevé llegar a una respuesta final colectiva? En fin, vas comprobando así y claro, si tienes muchos sís, te van saliendo, te va indicando que lo que has pensado es cumple con bastantes de las cosas de las características que hemos hablado antes de una situación de aprendizaje. La siguiente tabla, que es en relación a cómo debería ser la gestión. Esa la va a contar Berta. Muy bien, José Luis. Bueno, ya lo has contado tú sobre todo, ¿no? La primera parte, ¿no? Queríamos resumir las características, ¿no? De la propuesta de situación, pues qué cuestiones, qué respuestas, qué evolución del medio y aquí de la gestión, un poco en coherencia con lo que ya ha comentado José Luis, ¿eh? Un poco preguntas para reflexionar sobre la autonomía y trabajo colaborativo en la gestión de la situación, ¿no? Eh, en qué tareas, cómo se prevé realizar, qué grado de autonomía, sobre los nuevos roles y responsabilidades de los docentes y del alumnado. Pues qué se planea, cómo se comparten estas responsabilidades, qué roles, qué responsabilidades en cada momento. Para el docente, pues si hay una anticipación de preguntas estratégicas, como se comentaba en la charla anterior, a lo largo de la situación, ¿no? Para transferir o promover que el estudiante asuma ciertas responsabilidades, cómo y por qué. Y después también gestión y evaluación, inseparables. Bueno, algunas preguntas sobre pues, en qué momento se prevé pues, cierto razonamiento sobre el proceso realizado, de validación, de justificación, el uso de distintas representaciones, que emerjan ciertos saberes, evolución en el lenguaje matemático. Bueno, aquí hemos incorporado algunas de las características. Es una tabla, aquí hemos hecho una versión reducida de la que tenéis en el material escrito. Hay más preguntas un poco guía, pero bueno, la usamos nosotros mismos para evaluar dos de las situaciones de aprendizaje y no tiene que ser, como ya insistías, ¿no? Todo verde, que sí, que sí, que sí, pero bueno, puntos que no son puntos de posible mejora de la propuesta de situación y puntos que sí aún puede haber, ¿no? En un poco la justificación o preguntas intermedias, pues puntos de indicación de mejora del propio diseño.
Muy bien, y llegamos a la parte más con ejemplos, aunque hemos comentado algunos. Entonces, hemos escogido, para que todo el mundo se sienta incluido, un ejemplo de situación, tanto una para primaria, una para secundaria y una para bachillerato. La primera la tenéis desarrollada en los materiales. Las otras dos no, pero como son ejemplos que les tenemos especial cariño, así hemos querido como abarcar las distintas etapas educativas. Voy a empezar por la primera, que es la de para primaria principalmente, que es una adaptación de un trabajo muy conocido de Guy Brusot, con su mujer Nadine Brusot, que era maestra en esta escuela Michelet, y otra investigadora del 2002, y con Carles Granell, que creo que está aquí presente, hicimos una adaptación mucho más reducida. Entonces, la que voy a contar es para cuarto de primaria, pero es verdad que después experimento en el mismo centro para quinto, sexto y primero de la ESO. Actualmente también se está, entre estas idas y venidas en el diseño de la propia situación, se está adaptando tanto para otros niveles de la ESO y bachillerato. Bien, el contexto de partida, esta situación parte de una, de hecho, que yo había hecho en formación de profesorado, de hecho con Carlas en formación inicial, que la hacía totalmente distinta, pero cuando tuvimos la oportunidad de colaborar con él para hacer el diseño, nos contó que en su escuela existía un proyecto que se llama el Proyecto Cosmos, que es un proyecto que se abordaba en tutoría, en las horas de tutoría, y entonces tenían estos recipientes donde se almacenaban jamabits, estas piezas pequeñitas que después se planchan, de distintos colores para que al final del curso todos los niños de todo primaria pudieran estampar sus animales cósmicos que habían escogido. Entonces tenían que recolectar, muchos jamabits para que todos los niños pudieran hacer su figura cósmica. Entonces en tutoría cada semana pues evaluaban distintos aspectos de... José Luis, si no me pasa aquí. Perdón, Sí, ahí, la anterior, anterior. Es que pensé que ibas a hablar ya de otra. no aquí. Entonces, lo que hicimos fue poner en situación la diseñamos para este cuarto de primaria, y entonces la idea era que el director de la escuela fue a presentar el proyecto, que se tenían que encargar ciertos colores, naranja, azul y rosa para los tres animales cósmicos. Y entonces, bueno, tenían como tres marcas distintas que les hacían la producción específica de los muchos jamabits que necesitaban. Y entonces tenían como, les iban a mandar una muestra de los jamabits, ¿no? Al cabo de la semana siguiente. Y tenían como unos días previos para tomar un poco de práctica de qué iría, bueno, cómo decidirían sobre cuál era la más conveniente. Fueron 5 o 6 horas de experimentación. Fue una adaptación bastante corta de la propuesta original de Guy Brusot, que eran más de 20 sesiones. Aquí podéis ver a los niños de cuarto de primaria y con Carlos Granell aquí al fondo. Ahora sí, si vas a la siguiente. Entonces, ¿qué cuestión de partida, qué problema, qué reto de partida había? La idea era, conociendo el número de piezas de distintos colores que se escondían en una botella, que las tengo aquí, no sé si se ven, que entonces lo que hacía la botella era, primero, cuando los estudiantes tenían que tomar práctica, escondimos pues unas bolitas en esa ocasión, ¿vale? Que eran estas bolitas de aquí. Entonces, se escondían bolitas o jamabits dentro, y entonces la pregunta era, ¿cómo podemos predecir la distribución de colores que hay en estas botellas, sabiendo el número de piezas que hay, sabiendo el máximo de colores que hay, pero nunca pudiendo abrir la botella? Vale, entonces, pues lo estructuramos en distintas fases. La primera fase pusimos con este cuarto de primaria pues 5 bolas escondidas de 2 colores distintos. Los niños trabajaron en grupos de 4, cada uno tenía un rol muy particular, pues si era el responsable de la botella, si era el responsable del registro de los datos, etcétera, etcétera, o el portavoz, etcétera. Entonces tenían que hacer, bueno, primero pues el docente Carlas hizo unas primeras extracciones y tenían que realizar una primera hipótesis de lo que pensaban que se escondía dentro de la botella.
y después con su grupo que tenían total libertad en decidir cuántas visualizaciones de las piezas que aquí se escondían realizaban o no, pero que convergieran a una hipótesis más segura en principio. Entonces había algunos que tenían pues la interpretación numérica muy arreglada y bueno, leían muy bien lo que les había pasado experimentalmente, pero otros que, bueno, por otras intuiciones, otras herramientas. Aquí teníamos, creo que era un dossier de un niño Álvaro que era muy tozudo en sus hipótesis. Decía, bueno, al principio, a pesar de que habían salido muchas más, habían salido casi, bueno, creo que todas amarillas de 10 extracciones que hizo Carlas, dice, bueno, porque solo salen las bolitas amarillas porque se han quedado atrapadas las verdes, porque habían visto que había un mural en la clase que tenía goma eva verde. Entonces, bueno, pues han salido amarillas, pero yo digo que hay 2 verdes. Y después de hacer muchísimas extracciones donde las amarillas salían mucho más, seguía diciendo que, bueno, pues que la amarilla empuja a la verde y todo el grupo convenciéndole de que no. Y bueno, tuvimos que al final no abrir la botella, pero enseñarles las bolas, que las verdes no eran unas traidoras, que no empujaban a las amarillas, pesarlas, medirlas, de decir, no, no está pasando esto. Si vas a la siguiente. Hubo un momento en el cual, bueno, pues cada grupo había llegado a sus conclusiones, lo podéis ver en este mural, pero bueno, hay esta primera fase en la que haciendo el registro de datos, viendo la evolución de la formulación de hipótesis, cómo se justifican, pues todos los grupos tenían la misma composición de botellas, pero tenían hipótesis distintas, más o menos razonadas numéricamente en base a los datos experimentales. Pero lo que costaba mucho era mover de aquella opinión personal, el yo creo, a poder argumentar una hipótesis que parecía coherente con los datos registrados y discutir la fiabilidad de estas hipótesis. Entonces, cuestiones fáciles que más o menos habíamos anticipado porque teníamos un muy buen diseño de partida sobre, bueno, qué muestra, cómo registrar la muestra, qué herramientas de análisis, cómo discutir cómo dar más validez a las hipótesis. Y allí, bueno, Carlas hizo una gestión fantástica de ir agrupando, aunque teníamos, bueno, estos alumnos muy arreglados a su opinión personal de lo que ellos creían. Y aquí, bueno, tuvimos que introducir esta línea de confianza un poco porque todo el mundo estaba muy seguro, pero cuando les hacías situar en cuánto seguro estás en una línea de confianza de imposible lo que te estoy diciendo a totalmente seguro, ¿dónde se situaban? Esto, como no los veíamos aún preparados para pasar a lo de los Hamabits, hicimos una fase intermedia en la que cada grupo diseñó sus botellas y puso su contenido. Eso sí, no podían abrir y ellos ya controlaban que no podían abrir. Y a base de visualizaciones, bueno, pues aparte de con los datos recolectados y bien analizados, pues el grupo emisor diseñaba una botella y una tarjetita de preguntas que les querían hacer a sus grupos receptor de su botella. Y así intercambiaban. Y eso estuvo muy bien porque un poco este paso de opinión a validez de hipótesis quedó mucho mejor trabajado. Entonces, preguntas que se hacían entre ellos, pues, ¿qué colores hay? ¿Cuántas bolas hay dentro? ¿De qué tamaño creéis que son las bolas? ¿Cuántos datos habéis apuntado? ¿Creéis que es imposible responder a las preguntas que os hemos hecho? ¿Estáis seguros de cuántos seguros estáis? Situaros en la línea de confianza. ¿Por qué no estáis del todo seguros? Bueno, eran preguntas que después intercambiaban en diálogo constante con este grupo receptor. Y aquí ya sí, que entonces vino un día el director y trajo las botellas simuladoras de Hamabits, que entonces estas botellas lo que figuraba que teníamos 3 marcas distintas que estudiaron los distintos grupos y lo que se hacía era con Hamabits dentro, pues, bueno, simular lo que sería el proceso de producción, si eso era una pequeña muestra de lo que producían, el proceso de producción de piezas de Hamabit de distintos colores. Entonces, aquí sí que les decimos, nuestra primera idea era poner 20 o 30 Hamabits escondidos, pero vimos que era totalmente imposible después de formar hipótesis un poco sustentadas. Lo restringimos a poner 10. Entonces había 3 colores que interesaban, que eran este amarillo, lila y rosa o azul oscuro y rosa. Les decíamos que todas las marcas, cuando cambiaban de color de producción del Hamabit,
pues pueden producir este marrón raro, que era el defectuoso, y había las marcas que podían tener colores defectuosos. Bueno, aquí en esta imagen se ve pues la hipótesis final que llegaron los distintos grupos, ¿no?, sobre la composición, ¿no?, la distribución de colores que se escondía en el simulador de la marca A, B y C. Y bueno, entonces allí empezó una discusión de cuál convenía más a la escuela. Pensábamos que tendirían a seleccionar pues la marca B o C, que tenía menos defectuosas. No recuerdo, digamos, no sé si esto era el contenido, pero bueno, nunca se supo el contenido real porque nunca se vieron las botellas. Pero en base a esto tenían que discutir, que eran sus hipótesis acordadas entre los grupos en base a la recogida de datos. Pero no, digamos, primaron más, escogieron, si no recuerdo mal, la marca A. Primaron que los colores estuvieran compensados, 3, 3, 2 de los que les interesaba, porque los otros estaban más descompensados, porque si uno se quedaban muy rápido sin, como podía pasar con la marca B, entonces tendrían que volver a encargar o volver a hacer el mismo estudio con otra marca. Y dijeron que tenemos defectuosas, no pasa nada, porque ya lo aprovecharemos, porque ahora me acuerdo que era octubre, noviembre, pues lo aprovecharemos para carnaval, para hacer otros animales cósmicos, o el año que viene para la castañada y haremos fósiles con castañas. Y decidieron eso. Muy bien. Y el segundo ejemplo que quiero contar, un poco, bueno, lo he añadido con esta idea que contaba José Luis de dos formas un poco de pensar las situaciones de aprendizaje, ¿no? La primera, en este sentido, es bastante más abierta porque va un poco a toda la parte de inferencia estadística, que es verdad desde las primeras etapas, desde cuarto de primaria, incluso se han hecho adaptaciones a tercero y a segundo, pero bueno, se puede abrir muchísimo más porque esta discusión de si hay bolas malas que pesan más, que pesan menos, bueno, pues vamos a analizar las condiciones de experimento, vamos a hacer un protocolo para asegurar las condiciones de experimento. Entonces, el territorio, es verdad que toca mucho el ámbito de estadística inferencial, que regularmente existe, pero lo podríamos haber derivado hacia otros tipos de recorrido. Esta, en cambio, situación es distinta. Quería cubrir, ¿no?, un conjunto de saberes, que era el de combinatoria, y plantearse cómo enseñar y aprender combinatoria con sentido, dadas las dificultades en dar sentido a la combinatoria, a las fórmulas de combinatoria, y ligarlo más a un proceso de modelización matemática. La diseñadora original es Susana Vázquez, que es una profesora secundaria con mucha experiencia, con cuarto de la ESO, y gente que también está asistiendo hoy. Ahora ya su diseño ha migrado a distintos centros escolares en Cataluña y este semestre va a migrar a otras comunidades autónomas, ya que tenemos todo el material traducido. Muy bien, entonces, ¿de qué parte? Parte de, bueno, se presentan en una primera fase muchos candados muy distintos. Enseño aquí, aunque se me ve muy pequeñita, pero este tipo de candado enseño los más extraños, que es este, que es uno que es direccional, uno que es pues con pulsador, que tenéis por aquí, o algunos más tradicionales, que es este numérico de 4 posiciones. Se parte de 6 candados, de hecho, pues numéricos con pulsador, uno que es muy difícil de encontrar, que tiene unas fechas, uno que son con ruletas, pero que son con letras, y uno que es el típico de caja fuerte. Se parte de estos 6 candados y entonces, bueno, pues se discute qué candado es más seguro. De discutir, se hace una lluvia de ideas, a ver, ¿no?, qué queréis estudiar, y entonces, bueno, fácilmente deriva a qué candado es más seguro, pues el que admite más códigos o contraseñas. Y después fácilmente deriva a, bueno, vale, cuántos códigos, que irá asociado o no al tiempo que se tarda aproximadamente en abrir el candado. Lo que se hace de partida es que se distribuye los grupos de forma homogénea por niveles, principalmente porque los candados son de diferente dificultad. Se parte así. No tiene nada que ver pues el de pulsador con
con el numérico o el de letras, porque bueno, el tipo de familia combinatoria que se esconde detrás es distinta. Aquí pues empiezan a surgir, empiezan a proponer muchas estrategias variadas que la hemos visto antes proyectada para contar el número de códigos en la anterior a José Luis, pero bueno, ya la habéis visto proyectada, pues con árboles, con listas más o menos ordenadas, etcétera. Y después, bueno, pues esta fase termina por, de acuerdo, bueno, ya han descubierto el número de códigos en la siguiente, pero la discusión del número de códigos es muy distinto al tiempo que se tarda en poner un código, porque pues habría uno, el de 5 posiciones, numérico o con letras, que es el que tiene más posibles códigos que admite, pero en cambio no es tan lento de probar todos los códigos como puede ser otro. Puede ser este de ruleta, admite muchos menos códigos o contraseñas, pero en cambio de insertar el código y reanudarlo es mucho más lento. Bueno, entonces tienen que decidir en base a eso y deciden cuál es el más seguro, deciden que es el de la caja fuerte. Bueno, terminada esta fase, lo que se va después es como claro, cada grupo se ha profesionalizado, ha estudiado un candado en profundidad, se quiere que todos los grupos hacen exposiciones y todo sobre cada candado, pero un poco que sepan de todos los candados. Entonces lo que hacemos es modificar estos candados, es decir, añadir información sobre el candado que acaban de estudiar. Bueno, pues cambia la familia de combinatoria que se esconde detrás, pues si por ejemplo del depulsador conocemos que los dígitos que se usan son 4. Si cojo el de direcciones, pues que no tiene ninguna fecha repetida, porque este admite repeticiones. Bueno, todos los grupos estudian cada tipología de candado, se familiarizan un poco pues la modelización que hay detrás de cada una de las familias y se les propone que hagan una clasificación por tipología, porque hay candados que como familia son iguales. Por ejemplo, sea en 4 posiciones o 5 posiciones, numérico o con letras, son equivalentes en términos de modelización, pues casilla y opciones que hay. Después allí, pues lo que se hace al final, se propone una clasificación y se consensúa, se institucionaliza con el docente, pues la clasificación que ellos han propuesto de los candados, que de hecho refleja, salen todas las familias, las propuestas de familias de combinatoria, con o sin repetición, etcétera. Y después aquí no he añadido la transparencia, pero que es muy interesante, que es la fase 3, es que después, para terminar, se proponen otras situaciones de problemas de recuento distintas de los candados. Y lo que es muy, muy interesante es que lo que ellos hacen para analizarla lo asocian con el candado. Es decir, a ver, la situación de pues helados con 2 conos y 5 sabores. ¿A qué candado se parece? Hacer bocadillos con 4 ingredientes o tener un coche y ocupar 4 plazas. ¿A qué candado es? Pues es al candado tipo este, con repetición, sin repetición, etcétera. Y hacen como este proceso de utilizar justamente el candado para modelizar la situación. Ya está. José Muy Luis, bien. ¿ya puedes contar bachillerato? Vale, pues yo voy a contar una de bachillerato que está aquí, una de las que lo hizo, eh, que yo el año pasado pues la llevé a cabo en el aula y se llama En busca del paraje natural escondidos, para matemáticas 2 de segundo de bachillerato. Aquí el reto es encontrar dónde está la Silene hyphaensis, que es una planta que existe de verdad. El sitio es de verdad, incluso el botánico que sale en la situación es de verdad. Lo buscaron porque no se lo creían. Y, yo diseñé 4, bueno, Luis diseñó 4 actividades que están ahí. ¿A qué ciudad nos dirigimos? Descubre el paraje natural, superficie del paraje. Claro, como he dicho antes, pues yo he cogido la opción de, como ha dicho Berta, de el bloque de matrices y geometría, darlo con esta situación de aprendizaje.
Vale, pues en esta situación de aprendizaje lo primero que es el reto de encontrar dónde está dónde está el municipio o la ciudad donde está la planta, ¿no? Con un poco de teatro, que está todo ahí publicado en la situación de aprendizaje. La situación de aprendizaje comienza con que el botánico tiene la información codificada en esa matriz y en esa máscara negra que el negro es cero, que no se vería, y el uno es blanco, que se vería en las letras. Pones las máscaras encima de la matriz y a ver qué pasa. Bueno, si la pones, pues no sale nada, entonces tienen que experimentar con una serie de matrices que propone el botánico. En la multiplicación de matrices, estudiar sus propiedades, hasta que saquen la máscara que les va a permitir encontrar el sitio. Claro, aquí estuvimos repasando las matrices, sus propiedades y la propiedad de la multiplicación. Al final, resulta con las matrices, ay, se me olvida el nombre ahora mismo, unitarias estas que son uno, un 1 y luego todos ceros que van cambiando las filas, consiguieron tener la destreza de, solo mirando la matriz, saber cómo permutaba la máscara. Al final, después de muchas pruebas y de varias cosas, eh, pues Ariadna, por ejemplo, encontró matrices de permutación. Gracias, Yui, que no me acordaba. Al final, Adriana, por ejemplo, encontró que esa máscara salía una cosa coherente y descubrieron que el sitio estaba en Calpe. ¿Vale? Después, la segunda tarea, pues fue descubrir el paraje natural. Aquí, por ejemplo, se les propuso eh, otra vez encontrar otra matriz, aquí basándose en el DNI, para decodificar la letra, introduciendo una cosa que necesitaron, porque la propuesta era, bueno, el texto, la invención, era que era una multiplicación de matrices. Y entonces, para poder despejar y encontrar la matriz que me proporcionaba el nombre del paraje, había que hacer la matriz inversa. Así es que investigamos sobre cómo hacer la matriz inversa y bueno, llegamos a la conclusión de la matriz inversa. Pero le surgió el problema de cómo 33 octavos lo convertían en letra, y entonces tuvimos que estudiar ahí un poquito, estudiar todos, un poco cómo calcular el resto módulo 23 de 33 octavos. Esto fue un triunfo. Allí muchas clases que tuvimos que probar, pero bueno, al final lo sacaron y era una montañita que hay en Calpe que se llama el Peñón de Ifac. En eso, pues yo planteé que, bueno, vale, ya hemos sacado el sitio. ¿Qué os parece si medimos la superficie? ¿Cómo se hará medir la superficie de un parque natural? Pues cogimos Google Maps y investigaron y descubrieron que había que triangulizar. Y puesto que tenían las coordenadas de los puntos, se les ocurrió pues, trazar vectores y usar el producto vectorial para ir sacando el área de los diferentes triángulos. Y al final, muchos alumnos, cada triangulación era distinta, eso también es verdad, pues con el GeoGebra, porque fijaros que aquí el medio era muy importante, porque si no les das herramientas para hacer ciertas cosas, no las van a poder hacer. Aquí usaron el GeoGebra para hacer el producto vectorial y como veis a la derecha, pues van calculando que el EC son los vectores que tienen definidos antes, y van calculando sus vectores vectoriales y van poniendo el área al final. Bueno, la actividad siguió y digo, bueno, pues ¿y qué os parece si intentamos hacer una representación en 3D del paraje natural? Para eso surgió pensar cómo podíamos representar con 3D con los elementos que teníamos, que básicamente eran matrices. Así es que eh, se les propuso lo de las cuotas, iba a decir, las cotas de nivel y que hicieran una matriz parecida a esa, donde el numerito que viene ahí, el 30 el 50, es la cota de nivel. Claro, eso genera una supermatriz y me preguntaron cómo podían pasar de ahí al 3D.
Entonces, yo les dije que, bueno, que tanta información tenía la matriz. Digo, porque la matriz tiene muchas informaciones. Tiene la posición I, la posición J y el propio número que hay en la posición IJ. Entonces surgió más o menos guiado, porque que podíamos dibujarlo, los índices de la matriz serían las coordenadas X, y el valor que hay en la posición IJ, el 30, por ejemplo, del primero, sería la altura de la montaña. Bueno, el caso es que hubo gente que se vino arriba y fijaros qué matriz hizo. Pero fijaros que ya se ve así un poquito la montañita, ¿eh? Bueno, ahí tuvimos que tirar un poquito de GeoGebra, ahí sí que les tuve que enseñar. Íbamos todos los viernes a GeoGebra, por supuesto lo tenía instalado en el móvil y lo usábamos. Al final, fijaros que de esa supermatriz salió esta representación. Y luego también les puse el reto que por qué no hacían triángulos para que se viera más bonito. Y aquí, bueno, lo consiguieron. Lo que pasa que en algunas veces sí y algunas veces no. Em, Todo esto lo entregaron cada parte tenía su recogida de respuesta, y al final lo resumieron todo en una especie de documento que yo les pedí para valorar. Eh, a modo de ejemplo, yo les pedí la pregunta esta que me he dicho antes de la metacognición, que me dieran una opinión del trabajo y de lo que habían aprendido. Y bueno, quería recopilar aquí la frase que me puso Miguel Ángel o la frase que me puso Iván sobre la situación de aprendizaje que hicimos, que estuvimos mucho tiempo, estuvimos casi toda una evaluación con ella peleándonos. Pero tengo que decir que la experiencia fue que no se les olvidó, porque incluso cuando acabaron el curso en el acto de graduación la nombraron. Nos nombraron que estaban organizando una excursión para ir a ver la montañita de las narices. O sea que no sé si irían o no, pero decirlo dijeron. Y por último, ¿esto lo contabas tú, Berta, o yo? Sigue, sigue. Vale, bueno, Sí, sí, el tú. último punto que queríamos contar era que, bueno, las administraciones, el propio ministerio el año pasado, pues se puso manos a la obra a hacer situaciones de aprendizaje, y aquí publicó en esta página web 16 situaciones de aprendizaje amplias, amplias, bueno, donde viene esta del paraje, en busca del paraje perdido es una, donde vienen varias de primaria, de secundaria y de bachillerato. Otro banco es la página de Cataluña, ¿no? Tú dime si me equivoco, ¿verdad? No, no, está bien. También el gobierno de Canarias tiene desde hace mucho tiempo, situaciones de aprendizaje. Aquí las tenéis. Todo esto lo tenéis ahí en los apuntes. La de la Asunta, que también está muy bien. Y, y ya está. Y ahora, pues, con esto se acaba la charla. ¿No? Ahora Berta cuenta la tarea que hemos pensado. Sí, a ver, que posiblemente nos dejemos alguna, bueno, de bancos de recursos, si hay alguna otra comunidad, ¿no? Que conozcáis, por favor, nos lo decís y las vamos a integrar aquí un poco con el objetivo de ir ampliando. En la búsqueda que tenemos y contactos que hemos preguntado, estas son como las más organizadas a modo de difusión de situaciones de aprendizaje. Pero no quiere decir que se encuentren cosas, pues, sí, bueno, sean recursos que se están creando, pero bueno, así compartidos, si conocéis más, los vamos a integrar aquí. Vale, me dejas a mí la tarea dura de presentar la tarea Sí, por pero equipos, vamos a ¿vale? ver si dejamos 5 minutos de debate. Sí, pero la presento ahora, ¿no, José Sí, sí, Luis? sí, ¿Sí? sí. ¿Va bien? A ver, con José Luis digamos, no conseguíamos visualizar, proponer ninguna tarea que ya fuera enfocada a lo que es el trabajo final de todo el curso, en la cual se presentó el primer día, pero seguramente ya ni nos acordáis, pero que es el diseño de un conjunto de tareas a modo de situación de aprendizaje, en otras palabras, el diseño de una situación de aprendizaje con vuestro equipo de trabajo. Entonces, lo que queremos hacer es aprovechar la tarea que os pedimos un poco para los primeros pasos para este diseño. Con ello, ahora Antonio ha confirmado, ¿no?, que ya se había subido en la plataforma, pero un poco por objetivos, que es lo que lleva la tarea que os proponemos. Que con los equipos haya la parte de discusión y que lleguéis a consenso sobre
un posible contexto o contextos o tema central, cuestión principal, problemática principal para la elaboración o diseño de una situación de aprendizaje que sea de interés para todo el equipo. Cuando se presentó hace unas semanas, o meses ya no me acuerdo, sí, hace unos meses, sí que es verdad que se dieron como 4 temáticas, ¿no? Escasez del agua, ciberseguridad, pero sí, hoy hemos contado otras 3, que es la parte de estadística inferencial, la parte de tratamiento de matrices, de combinatoria. Puede haber muchas temáticas de interés. Entonces sí que queremos proponer abrir un poquito a temas que sean de real interés consensuado por el equipo. Después, ¿qué os pedimos? Cuando esto esté consensuado, la búsqueda, selección, organización de actividades o propuestas didácticas que queráis tomar como punto de partida para el diseño grupal de esta situación de aprendizaje. En esta búsqueda se puede incluir tareas que ya habéis realizado, que habéis detectado, sea en la tarea que se os pidió en aprendizaje activo, sea en el de sentidos o procesos, y ampliarse a todo eso que sea, a todo lo que sea necesario. Y después, cuando haya una selección, organización, según vosotros consideréis, que analicéis esta selección de partida, es decir, analizar las distintas características de las actividades y propuestas didácticas que hayáis seleccionado en base a las características de una situación de aprendizaje. En particular, nos parecería interesante que usarais esta tabla que nos ha costado bastante elaborar con José Luis en consenso entre, ¿no?, el mundo curricular, el mundo más de caracterización de la situación. ¿Vale? Bueno, entonces esto es lo que os pedimos. También os pedimos que, a medida de lo posible, pues interacción con los tutores, que os podemos ayudar perfectamente en un poco, ¿no?, delimitar la temática, o si estáis dudando, o buscar más recursos. Y bueno, tenéis el documento más completo que narra la tarea colgado en la plataforma ya. Ya está, y ahora las preguntas, José Luis, que estabas enfocando, pues nos quedan estos 7 minutos para, un poquito más, lo que haga falta, para comentarios y preguntas que tengáis.